Siempre es muy grato recibir aquí en estudios y en vivo a Marcel Bayán, doctor en Economía y además profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Marcel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien, buenos días. Una aclaración. Dale. Desde el 22 estoy jubilado, Es ahora cierto, soy profesor emérito. Profesor emérito, iba a decir eso también. Algo me tenían que poner y me dieron ese regalo. Está bárbaro, está muy bien. En tu condición de docente, porque Sí, además sí. creo que son profesiones que... No, viste, uno que no las deja. ¿no? Exactamente, Sí. es como el médico. ¿Viste? Vos le seguís diciendo toda la vida doctor, Sí, aunque no ejerza. de hecho, ¿no? alguna actividad sigo teniendo. Sí, Sí. totalmente. Y además ilustrándonos, permitiéndonos ampliar un poco el foco sobre algunos asuntos de altísima complejidad. Fíjate vos, estamos... Enrique Iglesias, y además todos lo citan cada vez que quieren enfatizar en el cambio de época, que no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Sí, sí. Y en esto de las relaciones internacionales, sin dudas. Sin duda. Efectivamente es así. Son cosas que de algún modo, en cierta medida, de forma larvaria ya estaban, pero que han tenido una expresión y una cristalización definitiva con el cambio de rumbo que ha tenido Estados Unidos en varios frentes, pero en particular en el que yo trabajo, que es el tema de la política comercial y las relaciones comerciales con terceros, ¿no? Lo que se señala también, con mucha insistencia, es que hay una crisis de liderazgo para llevar adelante estos procesos. ¿Lo ves así? Sí, eso cruza distintos planos. No se circunscribe solamente a nivel de las relaciones internacionales, sino que nace en los propios países, digamos, y luego se expresa en la relación entre ellos. Pero sí, definitivamente sí, algo de ese estilo está ocurriendo. Ajá. Con un efecto Trump que al principio mostró los dientes, pareció manifestar su cara más feroz. Después como que fue atenuando esa guerra arancelaria. ¿Cuál es el estado actual de esa situación? Bueno, en algún sentido la ferocidad se cristalizó, ¿no? ¿En qué sentido? Y en qué sentido no actuó, digamos, en una distinta ruta negociadora. Se cristalizó la ferocidad porque Estados Unidos violó el acuerdo multilateral de comercio, las reglas básicas, que son la reciprocidad y la no discriminación, lo que se conoce como el principio de nación más favorecida. Tú le cobrás en frontera derechos arancelarios iguales a todos los países que forman parte del club multilateral. Eso es la no discriminación y eso lo rompió. Pero al mismo tiempo violó los aranceles que Estados Unidos tiene consolidado en Ginebra, que son los máximos arancelarios que puede aplicar, y en eso se comprometió en reciprocidad en la última ronda de negociación multilateral, que es la ronda Uruguay del GATT, segunda violación. Y la tercera violación es que violó todos los acuerdos comerciales preexistentes que tenían, con sus socios regionales, en el acuerdo más profundo que tiene con México y Canadá, y con la decena o la docena de acuerdos de libre comercio que tiene, porque les puso aranceles a todos. Es decir, eso, en ese sentido, la ferocidad no cambió. Cambió, digamos, la intensidad con la cual la reversión anunciada al inicio del 2 de abril, luego se fue, digamos, resolviendo en los 90 meses, en los 3 meses que se dio para la transición, y en esa decena o quincena de acuerdos ad hoc que terminó suscribiendo con alguno de los 90 de los países que supuestamente dijo que iba a ser 90 acuerdos, uno por día, terminó haciendo 15, ¿no? Acuerdos que no son acuerdos que estén enmarcados dentro de lo que son las reglas del comercio tal como las conocemos, ¿no? Sino que en muchos sentidos son violatorias de ellas, de estos principios que mencioné, y en esa violación de alguna manera ha encontrado la complicidad de socios mayores que, con el objetivo de hacer control de daños, me estoy refiriendo en particular a la Unión Europea y a Japón, han adoptado esa ruta, digamos, para la relación bilateral con Estados Unidos. Estás abriendo un conjunto interesantísimo de temas. Ya vamos a venir sobre la región para hablar también del efecto Trump aquí en nuestros países. Pero antes, si se quiere, una pregunta casi filosófica de las relaciones comerciales. ¿Cómo hace un país como Uruguay para decodificar lo que está pasando con esta perforación de acuerdos, cuando su principal virtud era ir siempre con lo legal debajo del brazo? Claro, porque está muy bien la pregunta, porque
en algún título de alguno de los teóricos, digamos, de los acuerdos comerciales multilaterales y los acuerdos comerciales en general, titulaba, digamos, del poder a las reglas y de vuelta al poder, ¿no? Vivimos un periodo de muchas décadas en donde el comercio internacional, en cierta medida, digamos, con todas las relativizaciones que puede hacerse, estaba blindado por un conjunto de reglas que los países más o menos cumplían. Y Estados Unidos, el cambio, digamos, de timón, implica el hecho de que lo que importa es el poder relativo, el ejercicio, digamos, de ese poder relativo frente al socio, y ese poder relativo que no se circunscribe solamente al ámbito comercial, sino que el menú de instrumentos que tiene Estados Unidos para presionar la reacción comercial del otro se va a otros terrenos totalmente distintos, ¿no? Y ejemplos, que si vemos lo de Argentina ahora, que estaba en un problema de financiamiento terrible, Estados Unidos le tendió la mano y se la seguirá tendiendo durante los próximos meses o años, y uno no puede hacer abstracción de ese fenómeno con lo del reciente acuerdo. O la Unión Europea y su agenda de defensa, el tema de la OTAN y el conflicto con Ucrania. Es decir, todas esas cosas. Antes, los que hacíamos política comercial podíamos hablar con cierta libertad y especialización de lo que nosotros sabíamos. Pero ahora sabemos que el conjunto de asuntos que están mezclados y las pelotas que están saltando son, ¿no? Hablar de esto que ocurrió con Argentina sin entender de que fue con El Salvador, con Guatemala, con Ecuador, con Argentina, y que hay un portaaviones de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela, y no vincular estos hechos es un poco ingenuo. Uh-huh. ¿Hay mucha ingenuidad en la política internacional uruguaya o en nuestros negociadores, en nuestros gobernantes? No, yo creo que es definitivamente, primero estamos en una situación compleja, porque como tú bien dijiste, un país pequeño que siempre estaba acostumbrado a estar con la ley bajo el brazo o tratar de ir a través de las reglas, un país pequeño que no tiene ningún poder, digamos, de represalia o de ejercicio, digamos, coercitivo de nada. Coercitivo de nada, exactamente, gracias. Entonces está obligado a eso. Entonces el problema de la complejidad de la situación actual es cómo identificar ese lugar en donde las reglas ahora siguen sobreviviendo, porque en este mundo, digamos, Estados Unidos no es todo el planeta. En rigor es una potencia hegemónica en retroceso, ¿no? ¿Por qué en retroceso? Y por muchos indicadores, digo, Estados Unidos, si uno miremos, por ejemplo, su proporción del comercio internacional, cuánto compra Estados Unidos del total del comercio mundial, ¿no? Está en torno de un 10%, más o menos 2%, ¿no? Es decir, eso es la relevancia que tiene Estados Unidos hoy en el comercio mundial de bienes, que es donde se está ejerciendo esta reversión proteccionista de política comercial. Obviamente que el comercio también tiene otras actividades, los servicios han sido explosivos, sí, y en muchísimos servicios Estados Unidos tiene un rol totalmente diferente, es un rol de liderazgo, y al mismo tiempo en ese lugar en donde tiene un rol de liderazgo pretende establecer una política de total libre comercio y laissez-faire, en donde ni siquiera le cobran impuestos domésticos. Claro. Es decir, que hay como una división en la posición de Estados Unidos. Y también porque hay muchos indicadores, la gente que hace relaciones internacionales, este no es mi campo de especialidad, pero leo esa literatura, con muchos indicadores de lo que significa concentración de poder, el ascenso de China, del punto de vista dinámico, estas curvas se van a cruzar en una década, en 2 décadas, en una década y media, y definitivamente hay otra potencia que está surgiendo en el planeta en todas las dimensiones que evalúa esto, ¿no? Que no es solamente el tema comercial. Sí, justamente era ese el punto al que quería atender contigo. O sea, vos ves algo lineal en el decadecimiento, en el repliegue del potencial de Estados Unidos en función, por ejemplo, de China y de Europa en su conjunto, ¿o no tanto? Sí, definitivamente. Básicamente en el tema de China, Europa es muy ligada a la situación de Estados Unidos, está atravesando distintos tipos de crisis en distintos planos, pero sí, lo de China, todo lo del este asiático, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el este y el sudeste asiático, que definitivamente se están convirtiendo en el centro de la actividad económica mundial. Por eso se reúne la ASEAN y Trump va, se reúne la APEC en Corea y Trump va, van todos, porque el centro del mundo está girando para ahí. Y obviamente que China está en ese nuevo centro del mundo. Claro. ¿Quedó perforado el Mercosur con esta
este acuerdo entre Argentina y Estados Unidos? Bueno, yo creo que es otra mancha más al tigre, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que lo más importante que tiene es que, si querés hablamos del acuerdo un poco para caracterizarlo. Perfecto. Desde el punto de vista de los antecedentes de los instrumentos que usaba Estados Unidos, este es un acuerdo que se llama TIFA por sus siglas en inglés. Es un acuerdo marco, no es un acuerdo. Lo que ha habido es un anuncio de acuerdo, ¿correcto? Todavía no tenemos el acuerdo, tenemos un anuncio de acuerdo. Está bien la precisión. El anuncio de acuerdo, de alguna manera, perfila el contenido. Y ese contenido, básicamente, en este momento, lo que quiere es modificar las expectativas, tanto en el plano comercial como en el plano financiero, porque Argentina tiene que hacer en jerga, un rollover de la deuda, tiene que volver a emitir bonos para pagar bonos que se vencen, y para eso tiene que estar con condiciones de riesgo país relativamente agarrado, sí. Porque si no... Argentina estaba, si no hubiera habido la intervención de Estados Unidos, Argentina estaba en las postrimerías de un nuevo default con un riesgo país de 1.300, en fin. Entonces, el tema es cambiar las expectativas. Cambiar las expectativas tiene el sentido de que cambien las decisiones. Un aspecto es el financiero y otro es el comercial. Y las decisiones pueden anticipar la propia definición concreta de la letra del acuerdo, ¿no? Ese sería el camino ideal para Argentina. Y el contenido del acuerdo es un contenido, digamos, estándar, salvo un elemento que es totalmente sui generis, que en este tipo de acuerdos nunca se negocia, que es liberalización preferencial de acceso al mercado sobre aranceles. Eso es violatorio de las reglas de la OMC. Este acuerdo no pasa el artículo 24 del GATT, es decir, no es un acuerdo considerado legal en el marco de las reglas multilaterales. Esa es la primera observación. ¿Qué características van a tener esas preferencias? No sé. ¿Este es un antecedente novedoso para el Mercosur? No, porque Paraguay tiene un acuerdo parecido con Taiwán, con preferencias arancelarias. Nadie le dijo nada, ¿no? Ni lo notificó a la OMC, ni lo notificó en el Mercosur, y el acuerdo vive y lucha, y hay unas corrientes comerciales que Paraguay tiene con Taiwán adentro del marco de ese acuerdo. Es decir, en el conjunto de las irregularidades que ocurren, no es que el mundo sea cuadrado, ocurren obviamente perforaciones. Lo raro es que una perforación entre Paraguay y Taiwán es una cosa, una perforación hecha por Estados Unidos o este conjunto de perforaciones es totalmente distinto. ¿Esto no está influenciado por las escalas de pronto? Hace mucho más ruido que Argentina. No, definitivamente. En el Mercosur, obviamente, Brasil y Argentina. Ahora, hay un elemento, este sería el elemento negativo. ¿Cuál es el elemento positivo del evento? La externalidad positiva que puede tener. Y es que definitivamente, realmente, nos demos cuenta de que las relaciones comunes con terceros es un elemento que en vez de estar favoreciendo al Mercosur, lo está destruyendo, lo está erosionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos tratado de fugar hacia adelante haciendo acuerdos comunes de libre comercio con terceros, en los cuales hemos sido muy poco exitosos. El único que queda con cierta relevancia en agenda es el de la Unión Europea, sobre el cual todavía hay un manto de incertidumbre, y que los intereses comerciales de cada uno de los países son distintos. Y lo que ha ocurrido acá es que el Brasil impuso su lógica de relacionamiento con el mundo al resto del Mercosur, y el Uruguay tiene en agenda el acuerdo transpacífico, se le congeló el acuerdo de libre comercio con China, y podría estar en condiciones de suscribir los acuerdos que están en carpeta en el Mercosur, con Canadá, con Corea, por mencionar dos de los más relevantes. Entonces, si este gesto de política comercial que hace Argentina de bilateralizar un acuerdo sin considerar el hecho de que, comillas, tenemos una política comercial común, cierro comillas, ¿por qué las pongo entre comillas? Porque no hay una política comercial común. Lo que hay es una imposición de Brasil escudándose en un acuerdo que no se cumple y que es un acuerdo ad hoc, que es el acuerdo del Mercosur. ¿Para qué? Para mantener su preferencia arancelaria en la región, es decir, atar las manos al resto de los países a que hagan acuerdos con terceros. Ajá. Porque tampoco Brasil, durante los últimos 30 años, estableció
iniciativas concretas y creíbles para construir lo que el Mercosur pretendió construir, que es una unión aduanera. Eso no se hizo y se ha tomado como excusa, como elemento. Bueno, nosotros lo hemos padecido, ¿no? A esta altura del partido, Paraguay, que tiene el acuerdo con Taiwán, y aparte sigue entrando en el sistema generalizado de preferencias, perdón. No. Tiene ese acceso privilegiado. Argentina está construyendo esta relación con Estados Unidos, no sabemos qué resultado tendrá, pero pongámosle que un resultado parcialmente positivo tenga. El que queda, digamos, amarrado de manos es el Uruguay con el Transpacífico, cuando todos sabemos que Uruguay no entró en la cola de ingreso del Transpacífico por los vetos que ejerció la propia Argentina en el gobierno anterior y Brasil, no de forma tan explícita, pero de forma a través de su diplomacia internacional, sobre algunos actores claves, por ejemplo, sobre Japón. Claro, porque hasta donde recuerdo estábamos en la puerta de entrada. O sea, la imagen que teníamos es que éramos los primeros en la fila. Seguimos siendo un país, considerando todo lo... El Transpacífico tiene una vocación de ingresar a nuevos miembros. En el periodo ingresó primero al Reino Unido, en la cola ahora está el ingreso de Costa Rica. En el resto de los países que están, Ecuador, Ucrania, son 6. Se me hizo un blanco ahora, no me acuerdo de los otros 6 ahora. Ucrania, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, y hay 2 más que también tenían problemas, no me acuerdo, ahora no me estoy acordando cuáles son. Busco acá, Búscalos ahí. No te preocupes. De entre de esos países, Uruguay era claramente el que estaba en mejores condiciones junto con Costa Rica. Yo creo que esa agenda el país no la debería dar en continuidad. Además, si uno mira cómo entraron al resto de los países de Latinoamérica al Transpacífico, es bastante curioso como en la mayoría de ellos gobiernos de derecha o de centroderecha fueron los que empezaron la negociación y gobiernos de izquierda fueron los que terminaron suscribiendo los acuerdos, ¿no? Ocurrió en Chile, ocurrió en México, algo parecido también en Perú. Si querés te doy la lista. Mira, China, Taiwán, Ecuador, Costa Rica, Uruguay. China. Ahí va, China y Taiwán. Por eso me estaba olvidando de los más complicados. Sí. El binomio China y Taiwán, porque hay dificultades ahí entre aceptar a uno o aceptar al otro, y esos quedaron para... Hay un conflicto notorio. Obviamente. Pero entonces, dentro de ese conjunto, Uruguay es el que presenta menos problemas. Sería, aparte, una oportunidad también para los países del Mercosur mirar más hacia los países del este y del sudeste asiático. Es, del punto de vista de los países pequeños, hoy hablábamos de eso, es blindarse adentro de un acuerdo plurilateral, ya no si no es adentro de la OMC, adentro de un acuerdo plurilateral donde hay muchísimos países y donde hay un conjunto de reglas que son los que organizan. Y al mismo tiempo quizás esa es la señal de la ruta que Uruguay también tendría que seguir y promover a los países vecinos también a seguir en el contexto de la propia América Latina, ¿no? Es decir, porque América Latina en este momento tiene una oportunidad. La oportunidad de que frente a esta situación de Estados Unidos, esta región, comparada vis a vis con la región del sudeste asiático, está mucho más fragmentada. A pesar de que tenemos varias decenas de acuerdos de libre comercio, pero son todos distintos. Sí. Entonces, hay un proceso desafiante de armonización de todos nuestros acuerdos en un único acuerdo de libre comercio, tomando como base los países de la LADI, para tener un lugar, digamos, de armonización mayor en la región. Sí, tal vez lo de Paraguay se asocia mucho con la diplomacia estratégica, porque sin tanta alaraca, sin tanto ruido, logró acuerdos que hoy le están haciendo muy bien, que los están beneficiando. Yo no sé si de pronto a veces no se va muy detrás del gran acuerdo, del gran titular, y se dejan expresiones de posibles acuerdos que serían mucho más nutritivos. Estás mencionando lo del sudeste asiático. ¿Hay como una desatención sobre eso? No, yo creo que el camino hacia el Transpacífico es el camino adecuado. Lo de Paraguay tiene que ver también con muchas cosas que ocurren en Paraguay, que ocurren, digamos, al borde en esa frontera entre border, como se dice, ¿no? Un país border. Lo que no vamos a decir tanto de Paraguay, pero eso ocurre. Y este acuerdo pertenece, no hay muchos acuerdos así. Y tiene que ver también con el hecho que Taiwán, en cierta medida,
genera algún tipo de mecanismos de transferencias reales y en este caso comerciales para que los países sigan manteniendo relaciones que no son muchos en América Latina, creo que son 2, no sé, ¿no? Costa Rica tenía, pero las dejó, no sé, también habría que fijarse, habrá 1 o 2 más con relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces eso es, en rigor no es un modelo de nada, es algo, obviamente que Paraguay lo ha aprovechado en un conjunto de mercados, bien por los paraguayos, pero al mismo tiempo Paraguay ha sido, lo que no es justo en este caso es que el valor de la reciprocidad estricta en términos comerciales y el valor de la reciprocidad general en términos de relaciones internacionales es un valor básico. Entonces los países que han practicado esas políticas para sí mismos no deberían vetárselas para los otros. Y es lo que los países... Esperemos que Argentina ahora, yo creo que la prueba del 9 de que Argentina rompe la subordinación estratégica que ha tenido con Brasil desde hace décadas, es que se convierta en un país que no trabe el ingreso de Uruguay al Transpacífico y que Uruguay tome esta agenda nuevamente. Yo creo que esa es un poco la prueba del 9 de lo que va a hacer el gobierno de Argentina. Muy interesante. Bueno, antes de cerrar, Marcel, nos tenemos que detener por lo menos un par de minutos en esa expectativa que va como en el sub y baja respecto al acuerdo con la Unión Europea. Ahora se ha afirmado por parte de integrantes calificados de la Cancillería que es prácticamente un hecho que en diciembre se firma. Sin embargo, una vez más asoman las dudas y cierto escepticismo. De hecho, el otro día me pasó una circunstancia personal, la gente no debe tener mucho interés en saber este episodio, pero sirve la anécdota como para reflejar qué está pasando a nivel de los representantes europeos aquí en Uruguay. Fíjate vos, cuando le tuve que hacer una entrevista a la embajadora de Francia, recién llegada, le pregunté, ¿viste? El clásico recurso del 1 al 10, ¿cuánto? Y ella dijo un 5, muy diplomática, un 5, lo que manifiesta que tiene dudas todavía, ¿no? Cuando le hablé a la representante de la Unión Europea ante los gobiernos de Paraguay y Uruguay, me dijo un 8. Prácticamente ahí sigue la lógica de aquellos países a los que representan u organizaciones. ¿Qué falta para que ese acuerdo se firme? Porque la no firma sí, me parece que es la lápida, ¿no? Sí, definitivamente. Primero me juego para no ser ajeno al juego. Claro, ajeno al juego y al mismo tiempo ilustrar desde qué lugar habla cada uno y cómo siempre uno cuando recibe noticias o información tiene que saber desde dónde habla cada uno, ¿no? Yo he seguido el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, no diría desde mi tierna infancia, pero de mi primera juventud profesional, digamos, ¿no? Y he estado en muchísimas de las reuniones, desde las primeras en Río, cuando estaban Lampreia, es decir, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Y la he seguido con grupos de trabajo Europa, América Latina, para seguir las negociaciones con la Unión Europea. En el 2019 me tocó escribir un trabajo que evaluaba la anterior firma de fin de la negociación. Incluso estuve invitado en la Casa de las Américas en Madrid a una conferencia sobre este mismo tema. Yo era escéptico ya en el 2019. Y desde el 2019 hasta acá he sido bastante escéptico. Sin embargo, hoy le pongo un 7. Yo creo que incluso estos cambios de la política comercial de Trump en cierta medida le dan más verosimilitud al hecho de que la Unión Europea se juegue, o muchos actores de la Unión Europea se tratan de jugar todos los boletos en restablecer un eje atlántico y en retomar preferencia arancelaria en mercados súper protegidos como siguen siendo los mercados de Brasil y Argentina, ¿no? Sería la primera vez que la Unión Europea entra con preferencia arancelaria en una canasta amplia de bienes manufacturados en relación a Estados Unidos. Porque todos los otros acuerdos de libre comercio que tiene la Unión Europea en América Latina con Estados Unidos fue la reacción de Europa a lo que Estados Unidos hizo primero. Claro. Es decir, Europa ha sido ha tenido mucho reflejo, ha sido muy reactiva a lo que Estados Unidos hizo. Y esto sería, entonces, ahora, le pongo un 7 porque todavía hay obstáculos, por cómo es el proceso complicado, que no voy a decir ahora, de que el Consejo vote, que ratifique el Parlamento, de separar la parte comercial del resto del acuerdo, en fin, muchos detalles. Entonces, la señal novedosa que veo yo es la siguiente.
Siempre que el acuerdo está a punto de que no se vaya a terminar de firmar, empiezan a haber un montón de anuncios diciendo que el acuerdo está bien, de que se va a firmar esto y lo otro. ¿Por qué? Porque los que no realmente quieren el acuerdo saben que no tienen que hacer el gasto para obstruirlo, porque saben que ya está obstruido. En cambio, cuando hay verosimilitud de que el acuerdo pueda ser posible, eso es lo que veo novedoso, empiezan a ver las reacciones defensivas muy furiosas de los que definitivamente no quieren el acuerdo y están dispuestos a hacer el gasto en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no voy a ser tan optimista como un diplomático profesional, pero me inclino más a la posición del 8 que la del 5. Es decir, le pondría un 7. Le pondrías un 7. Y ahí te quiero preguntar, ¿cuánto se licúa viste cuando se plantea ese ejemplo de demasiada agua en la leche, ¿no? Las cláusulas de salvaguarda, ¿no le hacen perder sustento al acuerdo? Sí, bueno, definitivamente tenemos que tragar saliva, no sé, es un hecho muy ingrato, demuestra además el unilateralismo contagioso que Estados Unidos le ha de algún modo impuesto, porque eso obviamente tendría que estar adentro del marco de la negociación. La Comisión Europea ahora lo pone como una excusa porque si no, no logra comprar la economía política adecuada para tener la votación en el Consejo y que eventualmente eso va a tener vacío de aplicación. Eso es lo que tenemos que creer. Pero en un acuerdo comercial que ya tiene un acceso muy limitado para la canasta de consumo de productos agroalimentarios que tenemos ventajas comparativas nosotros porque no hay una gran liberalización europea, el acuerdo en rigor sirve por lo que nosotros nos abrimos, es decir, por abrir una manufactura protegida. En términos mercantilistas esto no sería muy valioso, pero en términos generales de los resultados que tiene que tener el comercio sí es valioso igual. Pero eso no termina de resolver los problemas de acceso al mercado en productos agroalimentarios que estos países tienen y que eso solamente lo va a resolver haciendo arreglos con los mercados que compran lo que nosotros vendemos y que están creciendo en población y en per cápita, que son, vuelvo a decirlo, el este asiático y el sudeste asiático. Bien, y una vez más apelamos a tu condición docente porque imaginemos que efectivamente se concreta la firma ahora en diciembre. ¿Cuándo empezarán a observarse efectivamente los impactos de un acuerdo así? ¿En qué tiempo? ¿En cuántos años? Yo ahí vuelvo al orden. Si el acuerdo se llegara a firmar ahora, eso ya genera unas expectativas diferentes. Las expectativas diferentes generan decisiones y mucho antes de que esos tiempos necesarios de maduración para que estén en vigor las preferencias arancelarias y empiecen a transitarse, que se transitan lentamente en el tiempo, mucho antes de eso se van a haber tomado decisiones económicas que básicamente tienen que ver con la inversión y la producción. Y esas se forman mucho sobre las expectativas y la credibilidad de los cambios. Los que mueven primero mueven dos veces. Claro. Entonces, el problema clave ahí es cómo cambia las expectativas de un fortalecimiento y una reconstrucción de la Alianza Atlántica entre la Unión Europea y el Cono Sur de América Latina. Marcelo Bayán, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias Daniel.